la epístola o carta a los romanos. Seguimos en la predicación expositiva, ya estamos en la parte número 31. Hoy comenzamos o vamos a continuar con el capítulo 14 al capítulo 15:7 de Romanos, y el tema es el legalismo en la iglesia. El legalismo en la iglesia. Este capítulo 14 y 15 de Romanos vienen directamente a continuación de lo que ya vimos en el capítulo 13. ¿Se acuerda el capítulo 13? Que hablaba del cumplimiento de la ley a través del amor. Y hablamos del amor la semana anterior, y esto viene a continuación. Recuerde que en los originales no existían los capítulos, los numeritos, los versículos, todo eso no existía. Viene el apóstol Pablo escribiendo, ¿no? Entonces, luego de hablarnos de que el cumplimiento de la ley es en el amor, sigue hablando de cómo nosotros debemos amarnos en la iglesia local. Y ese va a ser el tema en esta mañana, cómo debemos amarnos. Es parte de cómo se vive en amor. Y ese vivir en amor se va a reflejar en cómo nosotros convivimos y cómo vivimos en nuestra iglesia. Nosotros vamos a demostrar ese amor que decimos que tenemos, que el Señor ya nos ha derramado en el corazón, en la forma en la que nosotros convivimos y cómo nos tratamos como iglesia local. Es aquí. Por supuesto que eso también lo vivimos en nuestros hogares, pero como nosotros nos convivimos en la iglesia, va a mostrar realmente ese amor. Y Pablo está muy abocado a hablar de la iglesia local. Es allí donde nosotros estamos trabajando en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante. Y Pablo va a decir ya en el capítulo 14:1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí la palabra débil habla de aquellos que todavía no han madurado en la fe, aquellos que no han alcanzado una robustez espiritual. A eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Permanentemente nosotros vamos a convivir con personas más fuertes en la fe que nosotros y personas más débiles en la fe. Y eso es algo que usted tiene que ir ya haciéndose la idea. No es que todos tienen que ser tan maduros como yo. No. Usted va a convivir con personas menos maduras que usted y con gente más madura que usted. Es decir, con gente más débil y con gente más fuerte que usted. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, y por eso Pablo nos va a hablar esto, porque este es el gran desafío, que es convivir con gentes de distintos niveles de madurez. El tema central de esta carta o de estos dos pasajes que estamos viendo, 14 y 15, es vivir en amor y evitar herir la conciencia de los hermanos. Acá Pablo es muy minucioso. Dice: hermanos, ustedes son una iglesia, son mi cuerpo, pero tienen que aprender a vivir de tal manera que ustedes no se hieran en sus conciencias, que no haya contiendas, porque eso es lo que genera a veces los diferentes niveles de madurez, y a veces, como no sabemos gestionar esto, muchas veces hemos cometido no digo el error, el pecado de hacer sentir mal a un hermano, de haber sido ásperos, de haber sido orgullosos, petulantes, hacer sentir inferior al hermano, hacerlo sentir un pecador, hacerlo sentir que él no sabe, que él no conoce, porque yo conozco más. Y ese es un gran problema en todas las iglesias del mundo. Todos hemos vivido este asunto, lo hemos vivido tanto en contra como nosotros en contra de otros. Nos han hecho sentir mal, nos han hablado mal, nos han hecho sentir inferiores, que no sabemos, inmaduros, pero nosotros también en algún momento hemos cometido el pecado de herir las conciencias, de molestar a otro por mi orgullo, por creer que yo sé más. Y de todo eso está hablando aquí el apóstol Pablo en estos dos capítulos magistrales que él nos relata, que es el 14 y parte del 15. Como ya hemos dicho, en la iglesia de Roma convivían dos grupos de personas, como ya se nos hemos enseñado. Había un grupo que eran los que venían de los judíos y estaba el otro grupo que venían de los gentiles, que venían del paganismo. Entonces de repente se encuentran estos dos grupos, conocen todos, aceptan a Cristo y tienen que convivir. Un gran asunto
que hay que regular y gestionar como liderazgo en la iglesia. Entonces siempre fue un tema trabajar y limar el cómo convivían estos grupos. ¿Por causa de qué? De lo que acabamos de decir, de la inmadurez. De la inmadurez que todos tenemos en algún momento o manifestamos en algún momento y que cada uno vamos dejando atrás. Pero a veces nos lleva tiempo el ir creciendo, madurando. Recordemos, para hacer un poquito de memoria, que los que vienen del judaísmo, los hermanos que creían en el Mesías, en Jesucristo, y venían de los judíos, ellos arrastraban un montón de conocimiento, porque ellos tenían las Escrituras. Y no solamente que arrastraban conocimiento de Dios, sino que arrastraban un montón de prácticas que ellos tenían en el judaísmo. Entonces ellos, imagínense, llegaban a la iglesia y también llegaban los que, como nosotros, que venimos del paganismo. Entonces llegamos y no tenemos ningún conocimiento de Dios. Imagínense lo que era hacer convivir a los que venían de los judíos con los que venían del paganismo. Entonces era todo un tema, era todo un asunto que pudieran convivir. Y ese era el desafío de los apóstoles. ¿Qué es lo que es el legalismo? El legalismo es la exageración de la ley. Eso es legalismo, exageración de la ley. Toda palabra que termina con el sufijo ismo nos está hablando o denota un agrandamiento o una exageración. Y también el sufijo ismo nos habla de una doctrina, nos habla de un sistema o de un movimiento en torno a un tema. Entonces los judíos que venían del judaísmo y que ahora eran cristianos, de repente vienen con toda una doctrina que ellos se formaban en sus mentes. Y los paganos también venían con sus ideas, pero sobre todo el legalismo empieza por los judíos. Se volvieron legalistas, eran legalistas con los hermanos allí en las iglesias, no solamente en la de Roma, esto pasaba en todas las iglesias donde se encontraban hermanos que provenían de las dos corrientes. Por ejemplo, usted ha escuchado la palabra garantía. La palabra garantía es una palabra normal, bien, la palabra garantía. Ahora, ¿garantismo qué es? Por ahí nosotros acá tuvimos un movimiento judicial del garantismo. El garantismo era el que dejaba entrar y salir a los presos. Los jueces garantistas son los que no castigan, que hacen una puerta giratoria. Entonces tienen una doctrina, acá era conocida como la doctrina zafaroniana. Entonces entraban y salían los presos, era cualquier cosa. Y eso es un problema, garantismo. ¿Cuántos escucharon la palabra feminista? ¿Oh? Fíjese lo que es el feminismo. Una cosa es ser macho, otra cosa es el machismo. Fíjese, el machismo es como una exageración de un pensamiento, de una doctrina. Lo mismo el feminismo. Todo es bueno que se modernice. Ahora, ¿el modernismo cuál es? Lo viejo no sirve. Todo eso es viejo. El modernismo tiene que ver con eso. Es una filosofía. Entonces, el legalismo es la exageración de un cumplimiento de la ley que traspasa los límites. Y los judíos eran legalistas. Venían exagerando la ley, pero al mismo tiempo habían hecho toda una doctrina que se la querían imponer a los hermanos que venían del paganismo. Y esto causaba daño. Esto siempre causó daño. Y esto está hace 2000 años en la iglesia, desde que comenzó la iglesia. Y lo hemos vivido y tal vez lo seguiremos viviendo, pero tenemos que instruirnos en esto. Esto tiene que salir de nosotros. Una iglesia que va madurando, una iglesia que madura, una iglesia que crece, va dejando el legalismo y aprende a vivir en amor. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Aprender a vivir en amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Fíjese que es el otro extremo. El cumplimiento de la ley no es lo que exige el legalista, sino que Jesús viene a enseñarnos que el que cumple la ley es el que aprende a amar. Y ahí entramos y vamos a leer todo el pasaje de 14 de Romanos. Y vuelvo a leer el 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Fíjese, ¿dónde está el problema? Contiendas por opiniones. Yo opino esto, él opina esto, ella opina diferente. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Usted puede reconocer que el hermano que está sentado al lado suyo ha sido recibido por el Señor. Por eso está acá, porque Él dice: el que a mí viene yo no lo echo fuera.
El Señor nos ha recibido a todos. Entonces, seguidamente el 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hay otros que hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿Usted es consciente de eso? A ver, usted no vive para usted. Esto es fundamental, porque ¿dónde vienen los problemas? Cuando yo creo que yo vivo para mí mismo. Cuando yo creo que yo vivo para mí, yo quiero que todo sea como a mí me gusta. Y vos tenés que pensar esto, y vos tenés que hacer esto, y vos tenés que creer lo que yo creo. Y empezamos con un montón de legalismo que comenzamos a hacer daño. Y uno se pone legalista, y el otro que no lo hace juzga. Y ahí empiezan las contiendas. Y ahí aparecen los hermanos que son heridos. Y hermanos heridos que muchas veces se desviaron de la fe, se perdieron o se extraviaron de la fe. Y Pablo lo que va a resumir en todo este pasaje es: no están viviendo en amor. O sea, no entendieron el Evangelio, porque el Evangelio es amor, Dios es amor, y aquellos que vivimos el Evangelio debemos vivir en amor. Y ahí está el cumplimiento de la ley. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y acá viene la advertencia: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Recuerde que nuestra labor es edificar el cuerpo de Cristo. No estamos aquí porque yo soy muy especial. No estamos aquí por eso. Estamos aquí por Él. Él nos llamó a una tarea en la que para eso Él nos dice: ustedes deben morir a ustedes y tienen que vivir para mí. Y lo que yo estoy edificando, ustedes van a encontrar la recompensa eternamente, van a vivir para siempre conmigo. Pero no tenemos que derribar. Entonces, el Evangelio en ese tiempo ya había llegado, Cristo había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos. Y una nueva era había comenzado. Ahora somos uno en el Señor, dice el Evangelio. Y por eso Pablo está explicando esto. Y 3 versículos que tenemos que aprender, porque había que hacer convivir judíos con gentiles. Entonces estos 3 versículos que vamos a leer a continuación van a poner la base de que nosotros debemos perder todo ese arrastre, tanto de los que venían del judaísmo como los que venían del paganismo. Hay que dejar todo. Y vamos a Efesios 2:15. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de los Efesios. Dice: aboliendo en su carne las enemistades. O sea, si hay algo que Dios no quiere, es que aquí hayan enemistades. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. De acá podríamos hablar media hora. Pero acuérdense que el Señor cambió el régimen. Ellos se movían por leyes que leían en la Biblia, en la Torá, y se las hacían cumplir, y ellos creían que la tenían que cumplir, pero el Señor cambió el régimen. Ahora es por la fe que Cristo responde a las demandas de la ley a través de si yo estoy en comunión con Él. Entonces allí Cristo responde. Entonces cambió el régimen. Ha habido un cambio de régimen, y acá está diciendo que abolió el Señor la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esto es lo que un legalista no entiende. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza: tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, ese sistema fue abolido por el Señor. ¿Sí? Esto es muy importante. Para crear de sí mismo, de los 2 grupos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, de los judíos y de los gentiles quiere hacer algo diferente. La tesis, la antítesis, y de esos 2 va a salir una síntesis.
Esa síntesis no es igual ni a la tesis ni a la antítesis. Es algo diferente. O sea, ya no es judíos, ya no son griegos, es algo diferente. No es un montón de judíos y de griegos juntos. Es algo nuevo. Por eso acá dice, de los dos hizo un nuevo hombre. Y yo quiero pedirte que vos te puedas ver como un nuevo hombre. Vos ya no sos un pagano. Si venías de los judíos, ya no sos un judío. Vos sos el nuevo hombre en Cristo Jesús. Sos una nueva criatura. Sos una nueva creación. ¿Lo podés creer? Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. Así que si usted cree esto y lo entiende, usted no se va a pelear ni con el que viene de los judíos. Porque bueno, acá en esta parte del mundo no tenemos problemas porque no hay gente que venga del judaísmo. Pero si viniera gente del judaísmo, seguramente tendríamos de esos problemas. Vamos a Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego. Mire qué clarito, ¿no? En Cristo ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que entender es esto, que somos una nueva creación. Eso es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es judía. La iglesia de Cristo no es gentil. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Somos ese nuevo hombre, somos parte del cuerpo de Cristo. Mire, lo vemos en Jesús. Jesús, luego de resucitar, no fue como Jesús. Jesús resucitó y fue el Cristo resucitado. Hubo una transformación, hubo un cambio. Él ya no es el Jesús que anduvo haciendo milagros, calles polvorientas de Jerusalén. Él ahora es el Cristo resucitado. Y usted y yo somos ese cuerpo, parte de ese cuerpo. Así que imagínese, eso es algo que solo el Espíritu Santo te puede revelar. Y si usted no lo entiende, dígale, Espíritu Santo, quiero que me reveles el nuevo hombre. Estas tienen que ser nuestras oraciones. Señor, revelame el nuevo hombre. Porque si no voy a ser toda la vida el inmaduro que está peleando con los judíos. Y ya vamos a ver cómo también el legalismo se mete entre nosotros. Aunque no hayan judíos o gente que venga del judaísmo. Entonces, ¿qué es el débil en la fe? Es el que todavía no ha alcanzado esa robustez espiritual de entender esto, esa estatura en Cristo, y por ende manifiesta inmadurez. ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Porque es una de las cosas que más tristeza causa en las iglesias. Estas actitudes hacen que preciosos hermanos se extravíen de la fe. Mucha gente se ha ido de las iglesias porque gente fue legalista con ellos. Hay iglesias que literalmente son legalistas, que imponen cuestiones de la ley. Pero los que vamos creciendo y los que vayamos madurando, tenemos que ir aprendiendo esto, porque esto hace a la salud de las iglesias locales. Toda discusión termina rondando, según Pablo, en lo ritual. Fíjese que no es una discusión moral. Es una discusión de cuestiones rituales que arrastraban los judíos de la ley. Por ejemplo, en Romanos 15. Vamos a ver Romanos 15, que es el mejor ejemplo. Le dice a los romanos, pero si por causa de la comida, es una cuestión de... Usted sabe que los judíos tenían dietas, porque la ley decía que podían comer algunos animales, que eran algunos permitidos, otros no eran permitidos. Entonces ellos exageraban eso y lo habían traído a la iglesia. Y mire lo que dice Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Siempre lo aclaro este versículo. Un hermano no se pierde eternamente, se pierde, se extravía de la fe, se pierde, dice, no, me tratan mal, yo por qué al final, por qué me trataron así. Hay gente que es inmadura y abandona las congregaciones porque alguien fue legalista con ellos. Entonces se extravían, se pierden por un tiempo, hasta que por ahí, en la gracia del Señor, son restaurados, los abraza otra congregación, los sana. Pero hay hermanos que se pueden perder. Este espíritu ha estado presente desde el principio, desde el inicio de la iglesia, pero donde se ha logrado desterrar, las iglesias se han transformado en ámbitos de gozo, en lugares que da gusto estar, donde no somos legalistas, donde no somos pendencieros, donde no empezamos a tener contiendas, allí da gana estar. Y eso es ese es nuestro desafío.
que nosotros generemos de nuestra iglesia local un lugar donde dé gusto estar. Que no venga el hermano ahí juzgándote, y vos por qué no crees esto, y vos por qué no entendés esto. Eso es lo que tenemos que ir desterrando. Eso se va con madurez, porque también los maduros vamos a tener que soportar al hermano que es inmaduro. Esto tiene su complejidad, pero ya vamos a ir avanzando. Por eso hay que darle tiempo a este asunto. Entonces, transformémonos en un ámbito de gozo y de paz donde otras personas que por ahí van empezando a conocer al Señor quieran estar, que les dé gana estar, que no se sientan señalados, juzgados, porque todos arrastramos cosas cuando venimos del mundo al Señor, y arrastramos cosas, arrastramos pecados, otros arrastran malas enseñanzas, pero todo eso lo tenemos que trabajar en nuestros días. La parte más gruesa del legalismo la podemos ver en los evangelios y vemos a los fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Y Jesús fue el que sufrió el legalismo de los fariseos y de los saduceos, también los apóstoles. Y fíjese en Mateo 3:7 la expresión de Juan el Bautista. Usted acuérdese que Juan el Bautista ya estaba enviado por el Señor a bautizar y estaba llamando al arrepentimiento. Mateo 3:7 dice: y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mire qué fuerte es Juan el Bautista. ¿Se lo está diciendo a quién? A los legalistas fariseos, porque no creían, pero se iban a bautizar, se querían. Y dice: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Si ustedes se van a ir a la ira, porque ustedes se meten en los rituales, ritual que ven, ahí se meten, pero ustedes no conocen a Dios. En otras palabras, un poco lo que le está diciendo Juan el Bautista a los fariseos. Miren Mateo 12:14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Los peores enemigos que tuvo Jesús fueron los fariseos, los legalistas. La gente que se volvió legalista con la palabra. No eran los asesinos, no eran los ladrones, no eran los pecadores. Los peores eran los religiosos. Por eso es tan peligroso el espíritu de religión, que nosotros no debemos aceptarlo. El espíritu religioso es perverso, porque un ladrón te roba la billetera, pero un religioso te puede hacer perder de Cristo, te hace desviar del camino de Cristo. Y eso es mucho más grave que perder una billetera. Entonces, aquí estamos viendo el peligro de este espíritu. Es un espíritu. El legalismo es una doctrina, una manera equivocada de concebir la ley de Dios y el Evangelio. Puede que nosotros seamos legalistas en cómo nosotros entendemos el Evangelio. Mire, vamos a Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: miren, tengan cuidado, les dijo Jesús. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En otra palabra, cuídate de los religiosos. En el mal sentido, la palabra religión se puede usar de dos sentidos. En el buen sentido y en el mal sentido. Aquí nosotros la utilizamos en el mal sentido. Personas religiosas le decimos a la gente que no conoce a Dios, pero que están mezclada en todos los rituales de la religión. Son legalistas. Y Jesús les está diciendo: guárdense, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces sus discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fíjese que el legalismo es una doctrina. El legalismo es una forma pensante, es una forma de vivir, de pensar las Escrituras. El legalismo, dice el Señor Jesús, es como levadura, porque cuando permitimos un poquito de levadura entre nosotros, dice que esa levadura puede contaminar toda una congregación con ese espíritu. Y ¿cómo se va en contra del legalismo? Entendiendo el Evangelio por la gracia. Y en eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Entender el Evangelio por la gracia que es en Cristo Jesús. Mire, el legalismo no se ve a simple vista. No es a simple vista. Usted dice: mira, ahí va un legalista. Usted no lo ve, porque eso opera en el interior de las personas, en los pensamientos del hombre. Por eso es una levadura, es una doctrina. Y a veces se vuelve hasta un tormento para la misma vida del que lo vive. El legalista, el religioso, el fariseo vive un tormento interior, porque él también exige cosas que él no puede vivir. Le exige a los demás cosas que él no está viviendo. Y esa es la mayor muestra de ser un religioso. Por eso Jesús dijo: saquen la viga de su propio ojo y después vayan a corregir si ustedes no han sacado la viga
de su propio ojo. Por eso es tan importante saber cómo proceder contra este espíritu que tiene que ser quitado y desarraigado de toda iglesia sobre la tierra. Mateo 23:25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire, Jesús las palabras más duras las tuvo con ellos. Jesús les fue muy duro, les dijo: hijos del diablo, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Así es un religioso, así es un fariseo, así es un legalista. Y legalista tenemos todas las graduaciones. Puedo tener un grado, 1% de legalismo, puedo tener 100% de legalismo. Todos, yo creo que todos aquí tenemos algún porcentaje de legalismo, porque eso va saliendo a medida que vamos madurando y vamos creciendo. Pero todos acá, esto no es para que usted esté pensando en otro. Esto es para que usted se asegure de que usted no tiene legalismo en usted, que usted no tiene el espíritu ni la levadura de los fariseos, porque si usted se quiere poner en contra de Jesús, sea un legalista. Él se enoja. Seas hijo o no seas hijo, se va a enojar contra toda persona que sea legalista. Entonces no vuelvas tampoco tu vida un tormento para vos mismo. Esta levadura o doctrina de los fariseos ha permeado en los creyentes hasta el día de hoy. Por eso Pablo está escribiendo esto en Romanos 14, y estamos viendo desde el 1 y vamos a ver hasta el 15:7. Desde el 14 hasta el 15:7, Pablo está hablando de este tópico, del legalismo. La Biblia es muy clara en las cosas que son pecado. La Biblia habla y te dice: esto es inmoral, esto es pecado, pero existen situaciones, menciones de actos o posturas sobre la que existen diferentes puntos de vista o posiciones, y ahí se presta para el legalismo. Porque, obvio, la Biblia dice no asesinarás. La Biblia dice no robarás. No hay discusión en eso. ¿Dónde aparecen las discusiones que traen los legalistas? En los temas grises, en los temas que no están muy claros en la Biblia, o en las interpretaciones que algunos hacen, ¿no?, de lo que leen en las Escrituras. Entonces, ¿cómo tiene que hacerse algo en la vida cristiana? Y allí es donde se genera el conflicto y donde los hermanos menos maduros dañan a otros, y donde a veces los que son más maduros menosprecian al menos maduro. Por eso es tan importante que todos escuchemos este mensaje. Esto no es para algunos, este mensaje es para todos. Es para el que está predicando, también para el que está oyendo. Cada uno de nosotros tenemos que revisarnos. Fíjese cuáles son los temas que estaban en discusión en la iglesia de Roma, porque cada iglesia también tenía su tema, ¿eh? Entonces, en Roma, ¿cuál era la discusión? ¿Comer carne o no comer carne? Esa era una de las discusiones. Algunos comían carne, otros no comían carne. Y ahí empezaba: ¿y usted por qué come carne, hermano? Y yo no como carne, y se enorgullecían de no comer carne. Y eso viene de Génesis 9:3, porque luego del diluvio el Señor le da al ser humano que pueda comer carne. Entonces algunos dijeron: bueno, pero si recién después del diluvio se come carne, entonces antes no se comía carne, entonces no hay que comer carne. Entonces algunos tenían la postura de que no había que comer carne, y otros decían: no, pero si el Señor dice acá les doy todo para comer, comamos carne. Y empezaban las grandes discusiones en la iglesia, fíjense. Y ahí, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo hacemos el liderazgo de las iglesias para regular estos asuntos? Otro tema que discutían en Roma era santificar los días de fiesta, porque los judíos traían sus días santos, sus días que santificaban, y había gente que consideraba que había que guardarlos. Shavuot, la fiesta de los Bikurim, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Pascua, todas las fiestas que traían los judíos. Entonces se encontraban con los paganos que no tenían idea de lo que eran esas fiestas. Entonces les decía: ustedes tienen que guardar esta fiesta. Y ellos: no sé, porque nosotros no tenemos esta tradición, no sabemos, no tenemos conocimiento. Entonces empezaban las discusiones. Habían personas que guardaban el sábado y otros no guardaban el sábado. Había personas que, fíjese, después que vino ya el cristianismo, se guardaba el domingo, porque el cristianismo ya consideraba que el primer día de la semana, que era el día que ya había resucitado el Señor, era el día que había que guardar. Y imagínense, ir en contra del judaísmo que decía: no, es el sábado. Y la gran discusión que hay hasta el día de hoy, si es el sábado o si es el domingo,
si hay que guardarlo o no hay que guardar ningún día. Todo eso se discutía en la iglesia de Roma. Otra de las discusiones era si se puede tomar vino. ¿Se puede tomar vino o no se puede tomar vino? Y no, pero ahí dice que no hay que tomar vino, dice los proverbios, no mires la copa cuando rojea. Sí, pero Pablo le dijo a Timoteo que tome vino por su enfermedad y empezamos todas las discusiones. Son temas grises, son temas que no están claros en la Biblia. No están en los 10 mandamientos, no tomaréis vino, no dice. Pero eso hacía que la gente empezara a discutir en los hermanos en las iglesias. Entonces, el legalismo, ¿qué es? Es cumplir y prohibir drásticamente estas cosas que no están explícitamente aclaradas en la Biblia. Si hay algo que no está claro en la Biblia, no lo podemos hacer doctrina, no lo podemos hacer una ley. Los que provenían de los judíos, mire, todos estos eran los temas en disputa: guardar el sábado, comer carne, no beber vino, celebraban la fiesta, separar los días. Otros decían, hay que circuncidarse. Si no se circuncida, no son salvos, decían los judíos. Imagínense los que veníamos del paganismo, ¿cómo circuncidarnos? ¿Qué es eso? Y no lo podían entender. Practicaban los lavamientos rituales. Usted sabe que el judaísmo venía con... ellos se purificaban hasta el cuerpo, eran muy religiosos en eso. Y tenían, todos en sus casas tenían unas piletas, porque ellos se lavaban con agua y obligaban que los otros hicieran lo mismo. Y si no lo hacían, había un menosprecio. Son menos espirituales que nosotros. Típico lo del orgullo del hombre. Fueron tan grandes los problemas que esto traía, que se tuvo que realizar el primer concilio en Jerusalén. Usted tiene allí en Hechos 15 el primer concilio de Jerusalén, porque la pregunta era ¿qué hay que guardar y qué no? Porque los judíos había que guardar toda la ley y otros decían no hay que guardar toda la ley. Vamos a ir al resultado del concilio. Mire, Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos, fíjese lo que dice, que habían creído en Jesús. Venían del judaísmo, habían creído en Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Evidentemente todavía no tenían una revelación del evangelio por la gracia. Entonces dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ellos creían que eran los únicos. Ellos creían que eran los únicos, los escogidos de Dios, pero Dios los utilizó a ellos para llegar a todo el mundo. Dios vino a salvar a los hombres, no vino a salvar a los judíos, vino a salvar a los hombres que Él escogió. Entonces fíjese, dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Yo eso le llamo el sincericidio de Pedro. Está reconociendo que ni sus padres ni ellos pudieron cumplir la ley. ¿Y por qué se la vamos a imponer a otros? Eso traigámoslo a lo más pequeñito de nuestras vidas. Si usted no lo hace, ¿por qué usted se lo exige a otros? Esa es la pregunta. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El problema fue que el concilio se hizo una vez allá en Jerusalén, fue el primer concilio. Pero acá se sigue convirtiendo gente y sigue llegando gente a las iglesias. Así que esto lo tenemos que trabajar, lo tenemos que enseñar permanentemente. No nos podemos quedar con el concilio de Jerusalén. Habría que hacer un concilio cada tanto aquí y explicar estas cosas. Cuáles son las cosas que debemos guardar, cuáles no. Hay que esperar a los más débiles. El que es más maduro no menosprecia al que todavía no crece. Esa es la exhortación de esta carta. Y eso es lo que tenemos que aplicar en nuestra vida de iglesia. Estas cosas tienen que enseñarse en la actualidad.
Fíjese, ahí el problema era la circuncisión. En los romanos era la carne y las verduras. Si era carne o verdura. ¿Vio los veganos? Mire, no hay más fariseos que los veganos actuales. Ellos no comen carne, pero quieren que todo el mundo sea vegano. Y atacan a McDonald's y van a pelear con todo el mundo que come carne. Hermano, si usted no quiere comer carne, no coma usted, sea vegano. Mire, esa es una muestra de lo que es el legalismo o el ser un fariseo. Entonces en Corintio el tema era lo sacrificado a los ídolos, la carne sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque había carnicerías. Entonces ahí la carne era cara la carne. Pero había una carne más barata que era la que traían de los sacrificios de los paganos. Entonces, como habían tantos sacrificios, las mandaban y las vendían. Entonces era más barata esa carne. Y los cristianos iban, los que no tenían mucha plata, compraban esa carne. Porque era más accesible, no podían comprar la otra. Entonces aparecían los que habían comprado en la otra carnicería. ¿Cómo van a comer de esa carne? ¿Cómo están comiendo la carne que viene de los sacrificados de los ídolos? Y ahí Pablo da toda una explicación de qué son los ídolos. Ahora lo vamos a leer para poner toda la base y el fundamento para que nosotros sepamos cómo vivir la iglesia. Pero esas eran las grandes discusiones que habían. Y en la actualidad que vivimos tenemos las mismas discusiones. Tal vez no tenemos la discusión de la circuncisión, tal vez hoy no tenemos un problema con la carne, pero sí hay otro tipo de problema en las iglesias modernas o en las iglesias que vivimos nosotros. Le damos gracias a Dios que muchas de estas cosas nosotros no las vivimos, pero nosotros tenemos nuestros asuntos. Tenemos nuestros problemas que ya el Señor nos va a ir mostrando. Pero hay muchas iglesias contemporáneas y de nuestros días, y alguna vez, tal vez alguno de ustedes sufrió esto, donde las discusiones eran si la mujer se puede pintar o no, si la mujer puede usar maquillaje. Hay iglesias donde está prohibido, terminantemente prohibido que la mujer use maquillaje. Hay iglesias donde las mujeres no pueden usar pantalones. No solamente hay personas legalistas, hay iglesias completamente legalistas, donde todos son legalistas y se juntan todos ahí. Otra discusión era si los grupos de alabanza pueden utilizar instrumentos eléctricos. No se puede usar el teclado, no se puede usar la guitarra eléctrica. Esos son temas de discusión. Si se puede introducir la batería o instrumentos como el teclado. Todavía hay iglesias discutiendo estas cosas. Hay iglesias tradicionales que todavía usan los órganos de tubo, ¿vio? Esos los órganos de la época medieval. Todavía usan eso. Para ellos sería pecado tener un teclado o tener una guitarra. Otras iglesias usan solamente instrumentos acústicos. Está prohibida la electricidad. No enchufen. Guitarra criolla, cantemos con eso, pero nada de guitarra eléctrica porque eso es del diablo. Entonces viene todo un pensamiento que ha dividido muchas veces a algunos hermanos e iglesias. Hay iglesias que solo cantan himnos y otros, queriendo modernizar la alabanza, han introducido algunos ritmos más modernos. Y el Señor nos habla y está todo esto regulado en la Escritura. Yo necesito que usted vaya viendo esto porque no somos tan inocentes, porque alguna vez nosotros tomamos algún pensamiento de esto y si está todavía hay que desterrarlo. Hay parte de los cristianos que guardan el domingo y otros el sábado, como dijimos recién. Ahora, ¿cómo Pablo soluciona estas discusiones? Vamos a la Escritura, Romanos 14:2, otra vez, lo vamos a leer otra vez. Yo sé que lo leí recién. Romanos 14:2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia. Acá está la solución, no menosprecie. Está todo en la palabra. No lo menosprecie, no juzgues a tu hermano, no que aquella iglesia usan el teclado, no que aquella iglesia cantan himnos, son aburridos. No, nosotros no podemos hacer eso. Eso es pecar contra nuestros hermanos en Cristo Jesús. A veces nos creemos los más modernos y creemos que podemos juzgar o menospreciar a otras iglesias o a otros hermanos en Cristo Jesús con cosas que no están claras en la Biblia. Cada uno en estos temas, dice Pablo, esté plenamente convencido en su propia mente, porque todo lo hacemos para el Señor. Eso está en el 5. Leamos el 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Y usted me pregunta a mí, para mí todos los días son iguales. Yo santifico al Señor el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Pero si para usted el día sábado o el día domingo es más santo, usted es libre de creer eso. Para mí todos los días son iguales, pero eso depende de cada uno. Y por eso que dice Pablo aquí, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Quieres guardar un día? Está bueno, la Biblia habla del sábado y es bueno descansar un día. Hay un montón de cosas, pero esto no puede ser una ley.
No puede ser algo obligatorio para los hermanos y para la gente. Mire, en los años 1500, cuando comienza la Reforma, cuando aparece Martín Lutero, los cantos en las iglesias de esos tiempos eran gregorianos, eran a capela y en latín. Nadie entendía nada, pero cantaban en latín. Y era sin instrumentos, ni siquiera órgano, nada. Era todo a capela. Los únicos que cantaban eran los sacerdotes, el pueblo no cantaba. Solo los que eran sacerdotes o pastores o ancianos cantaban. La grey no entendía. Por eso cuando comienza la Reforma, Lutero tocaba algunos instrumentos. Él introdujo algunas melodías seculares de la sociedad y le puso la letra de los salmos. Él trajo esa reforma, introdujo melodías que la sociedad ya conocía y le puso letras basadas en las escrituras. Él fue el que cambió el latín por el alemán, porque estaban en Alemania, pero todo se cantaba en latín. Es como que nosotros cantemos en chino, nadie entiende nada. Eso era un idioma que entendían los de la alta alcurnia y algunos sacerdotes, pero el pueblo no entendía el latín. Todo el mundo hablaba alemán. Y Lutero, que dijo, vamos a cantar en alemán, hizo participar a toda la congregación. Ya no era solamente los sacerdotes, ahora cantaba toda la grey. Esas fueron todas las reformas que introdujo Lutero. Pero ¿qué pasó? Fue un escándalo para esos días. Muchos cristianos estaban escandalizados por lo que estaba haciendo Lutero. Entonces fíjese que siempre ha habido o el que menosprecia, o el que se cree más, o el que se cree menos. Todo eso ha sido un problema en la historia de la iglesia. La Biblia no da especificaciones sobre estas cosas. Es por eso que vamos a ser juzgados, dice el Señor Jesucristo, que todos nosotros vamos a ser juzgados por las intenciones del corazón. ¿Cuál habrá sido la intención de Lutero? Que se pudiera cantar al Señor y alabar al Señor sin impedimento. Esa fue la intención de Lutero. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos modernos de hoy que te meten en la iglesia una melodía de Shakira y le quieren poner letra cristiana, pero ¿eso para qué lo están haciendo? Para atraer multitudes. O sea, no tiene nada que ver una intención del corazón con la otra intención del corazón. Entonces ahí donde el Señor dice, ustedes van a rendir cuentas por las intenciones del corazón. Hay veces que nosotros podemos exhortar a un hermano porque lo amamos y queremos que enderece sus pasos. Hay veces que lo queremos exhortar porque yo me quiero sentir que tengo autoridad y que tengo mayor conocimiento. Las intenciones, el mismo acto, pero con diferentes intenciones del corazón. El Señor nos va a pedir cuentas por las intenciones del corazón. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:5 dice, así que ya no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces yo, hermano, no puedo juzgar entre estos temas grises, estos temas que no están claros en la Biblia, doctrinas que por ahí están ahí. Vamos a ver enseguida el tema doctrinal también. Doctrinas que son terciarias, cuaternarias, y las queremos discutir como si fueran doctrinas primarias que hacen a la salvación. Hermano, hay hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, que difieren en su entendimiento de la Escritura. Pero no son temas troncales, no son temas que hacen a la justificación, no son temas que hacen a la salvación. Por eso tenemos que saber conducirnos. Y si esta iglesia, gracia y verdad, aprende esto, vamos a ser un lugar donde la gente va a querer estar, donde no vamos a ser condenados, ni juzgados, ni vamos a andar juzgando a nadie. Y esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad, yo tengo una responsabilidad individual. Yo soy un hermano más de la congregación. Tengo mi responsabilidad de instruir, pero usted tiene responsabilidad de recibir la instrucción. Y que nosotros no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en medio nuestro. Para que el Espíritu Santo se manifieste y no esté contristado en todo tiempo porque hay un montón de orgullosos, porque hay un montón de gente que menosprecia. Yo sé más que vos. Hermano, eso tiene que salir de nosotros. Si tu conciencia está tranquila con esta práctica que usted practica, que no tiene ninguna referencia clara en las Escrituras, siga adelante. Si para usted el día domingo es sagrado, hay gente que el domingo se congrega y se va a su casa a descansar, no sale a hacer ningún trabajo. Si hay personas que piensan eso, están en toda su libertad de hacerlo y nadie les puede decir nada. Hay gente que dice, no, yo voy a descansar el lunes. Algunos creen que todos los días son iguales, otros creen que algunos días son más sagrados que otros. No podemos juzgar. Lo que está diciendo Pablo aquí, no juzguen eso. No se peleen, no discutan por esas cosas. Tal vez usted conoció alguna vez el movimiento adventista.
es todo el sábado. Todo el sábado. Si usted no es del sábado, se va al infierno. Si usted no guarda el sábado. Es tremendo. No hay nada más legalista que eso. Si habrá gente dañada con esas cosas. La pregunta es, ¿tu práctica afecta la conciencia de otros? A ver, aquí empiezan otras cositas. Por ejemplo, si bebo alcohol, por supuesto que tomaremos un vasito, podemos tomar un vasito de alcohol. Yo no puedo decir, está prohibido tomar alcohol. Jamás lo he dicho, jamás lo voy a decir. Pero mi pregunta es si tu práctica, lo que usted hace, afecta a otras personas. Esto es lo que plantea Pablo. Si tomo alguna vez un vaso de alcohol, si como morcilla, ¿cuántas discusiones con las morcillas? Porque sangre, y la Biblia dice que no hay que comer sangre, y la morcilla está hecha con sangre. No, este come sangre, este se va a ir al infierno. Y hay gente que ha sido así en las iglesias. Si creo que el sábado o el domingo, si escucho una música determinada. Acá lo que Pablo nos va a plantear es, si tu práctica daña a otro, no la hagas, por más que esté bien. Yo nunca me olvido, pero yo cuando conozco al Señor estaba lleno del Espíritu Santo, y yo veía a mi pastor y el pastor era tremendo para mí, y un día voy en el auto con él y me pone una música que no era cristiana, y yo por dentro medio que me escandalicé, y no era ni siquiera música clásica, pero para mí, como recién convertido, nuevo e inmaduro, para mí no había que escuchar ninguna de esa música. Entonces a mí medio que me hizo mal. Ahora, ¿él peca? No, él no está pecando, pero por yo ser nuevito, él se tendría que haber cuidado. Porque hasta que yo madure, no es que él está mal escuchar música, es hasta que yo madure. Y no estoy diciendo ahora que usted puede escuchar cualquier música, porque hay música que es porquería. Pero no está en la Biblia, dice, no oiréis música. No dice eso, ni música moderna, o solamente música cristiana. Lo que dice ahí, ten cuidado con lo moral, ten cuidado con el espíritu de la música. Por supuesto que termina siendo casi todo un desastre. Pero no hay algo que diga es pecado escuchar música. Ahora, personalmente preferiría que no escuchemos la música de este mundo. A ver, otras cosas como si veo fútbol. Hay hermanos todavía que son fanáticos del fútbol. Y tenemos que tener cuidado, porque si viene una persona nueva y a mí me ve que si pierde mi equipo favorito, yo termino maldiciendo a todo el mundo, rompiendo el televisor. ¿Qué va a pensar la persona nueva? Le estoy haciendo daño. Esto es lo que plantea Pablo. Si tu práctica va a dañar a alguien, no la hagas, por más que para vos no sea pecado. ¿Me siguen? Esto es muy importante. Hay cristianos que yo los he visto viendo boxeo y ven como dos se están trompeando viendo boxeo. No dice la Biblia no verás boxeo, pero una persona nueva que viene lleno del Señor y te ve a vos viendo boxeo, full contact, que se rompen la cabeza y sangran, no es bueno. Después discutimos si está bien o está malo o debes hacerlo, pero fíjese que acá está hablando de la conciencia del hermano. No te está diciendo eso es pecado, no es pecado, no te estoy diciendo eso. Te está diciendo tené cuidado con la conciencia del hermano. Hay hermanos que les gusta o nos gusta hablar de política, pero tenemos que tener cuidado. No, porque a mí este partido político y estos otros son... Y tenemos que tener cuidado porque la tentación está. Nosotros no estamos ahí para definirnos por el tema de los partidos políticos, aunque podemos estudiar política, participar en política. Pero tenemos que tener cuidado con los hermanos. Tenemos que ver cómo nosotros nos comportamos, cómo afecto al hermano más débil. Y estas cosas pasaban en la iglesia de Corintio y pasan con nuestras vicisitudes en nuestros días. Pablo te dice, por el tema esto de los ídolos, un ídolo nada es, dice Pablo, ¿no? Un ídolo nada es. Así que la comida sacrificada a los ídolos no te afecta. Pero los más inmaduros no se cuidaban y pecaban con los hermanos más débiles, y eso lo plantea en 1 Corintios 8:10. Por algo está todo esto en la Biblia. Esto es vivir en amor, hermanos. 1 Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, fíjese, es a los más maduros, a los que tienen más conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque había gente que estaba saliendo en la iglesia de Corinto de la idolatría y le estaban diciendo hay que dejar los ídolos, y de repente iba a un restaurante y se encontraba con el hermano, con el pastor de la iglesia en un lugar donde había comida sacrificada a los ídolos. Ahora, el más maduro, ¿qué sabe? Que un ídolo no es nada. Lo que Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería pueden comer. Pero el hermano más inmaduro no entiende eso todavía y está saliendo de su idolatría. Entonces cuando se encuentra con eso, ¿y qué Pablo dice? Mire,
Vamos otra vez ahí. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Contra quién pecamos? Contra el Señor. Porque nuestro hermano es el cuerpo de Cristo, pertenece a Cristo. Entonces, si yo soy más maduro y estoy predicándole a alguien que está saliendo del alcoholismo, no me voy a tomar un cartón de vino, una cerveza entera. Hermanos, tenemos que tener cuidado de esas cosas. Y fíjese cómo dice Pablo después. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Mire la postura de Pablo. Prefería, por amor, ¿cuántos acá están dispuestos a no comer más asado? Y Pablo dice, no comeré carne jamás. Por amor a los hermanos. Eso es amor. Entonces, fíjese, yo necesito que usted capte el espíritu de la palabra. Maduremos, que esto venga para madurarnos, para saber cómo conducirnos con los hermanos. No comeré carne jamás, dice Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces el problema es que estos hermanos venían saliendo y se encontraban con un mal ejemplo. A mí me pasó con mis padres. Yo venía del catolicismo y conozco al Señor, entonces le digo, no, mami, pasa que estuvimos en el catolicismo, pero ahí está todo lleno de ídolos y de un montón de dioses y de cosas que ahora el Señor le dice que no. Ya tenía unos años en el Señor, me invitan unas personas que yo le estoy predicando a un casamiento, ellos se casan por iglesia católica. Yo ya había entendido que los ídolos no son nada, pero mis padres estaban recién convertidos. Y cuando vamos al casamiento, yo entro a esa iglesia católica y mis padres se quedan afuera. Pero ellos eran nuevitos, eran niños en el Señor. Entonces no querían entrar porque habían ídolos. Para mí los ídolos no son nada, yo estaba allá adentro. Después me doy cuenta que estuvieron toda la ceremonia afuera. Entonces yo tuve que salir a mis padres y explicarle, papi, mami, un ídolo para nosotros no es nada. Nosotros venimos por esta gente que está acá adentro, que está escuchando el Evangelio. Pero si fuera por ellos, entramos a cualquier lugar. A nosotros no nos afecta. Pero yo les tuve que explicar por amor. Y eso es cómo nosotros tenemos que concebir el Evangelio. Porque si no, no, son todos ídolos. Hay gente que hace eso. No, ahí no entro más. ¿Cuál es el problema? Si un ídolo nada es. Y el único Dios de dioses es nuestro Dios. Nada te puede afectar. Entonces, cada uno de nosotros estamos en niveles diferentes y en estadios diferentes de madurez y de santificación. Por eso no nos tenemos que olvidar que nosotros pasamos por procesos de inmadurez también, de niñería. Todos fuimos niños alguna vez. Todos condenamos, todos menospreciamos alguna vez a alguno. Y muchas veces el orgullo nos hizo tratar a otro como más inmaduros que nosotros. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y este es mi ánimo a la iglesia y a esta congregación, Gracia y Verdad. Salgamos de la niñez, salgamos de las niñerías y si no entendemos estos temas, investiguemos, trabajemos, leamos, seamos entrenados para no hacer daños. Hay veces que nosotros le exigimos a una persona o a un nuevo creyente cosas que nosotros ya que tenemos 15, 20 o 30 años de cristiano le queremos exigir lo mismo. Y no le podemos exigir. Usted piense cómo era usted cuando usted conoció al Señor. Todavía no sabía nada, era un niño. No le podemos exigir cosas que usted ya le llevó años madurar. Yo cuando recién conocí al Señor iba a los recitales, todos esos recitales de rescate, de kiosco y todas esas cosas. Yo iba a esos recitales, capa alta, todos son de mis épocas. Ahora deben haber otros. Hoy usted me dice, vamos a un recital de rescate. No, ni loco voy, no me gusta. Pero yo no puedo decirle a los jóvenes ahora, no vayan a los recitales, porque eso no. Hermano, los jóvenes de hoy tal vez quieren ir a recitales cristianos. Hagan su proceso, vayan, miren. Yo hoy día no iría, no me gusta, pero no es un pecado. Yo no puedo menospreciar o juzgar a los jóvenes de hoy porque quieran tomar decisiones de ir a algún recital, ni decirles inmaduros por eso. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No es pecado ser débil, eso es algo que me gustaría aclarar. No es pecado ser débil o ser inmaduro. Es como que le digamos a un niño de 4 años que es inmaduro. Es inmaduro porque tiene 4 años. No le podemos exigir que se comporte como un chico de 16. Y en la vida de la fe es lo mismo. Necesitamos respetarnos en los tiempos de crecimiento. Acéptelo, dice Pablo, y no lo juzgue.
Hoy, fíjese, hay unos problemas con los grupos mesiánicos, que si usted no dice Yeshua y si usted no dice Yahweh, usted se va a ir al infierno porque usted no pronuncia bien el nombre de Dios. Eso es más de lo mismo. Es esto que estamos hablando. O usted no conoció a Dios conociendo el nombre de Dios y Jesús o Jehová. No, los que conocen un poquito de hebreo ya te exigen que usted tiene que saber hebreo y tiene que mencionar algunas cosas en hebreo. Es parte de lo mismo. Si usted me pregunta a mí, mire, nuestra Pascua es Cristo y ya fue crucificada. Y yo celebro la Pascua cuando comemos el pan y la copa. Ahora, hay gente que para algunas personas Semana Santa es santa y es especial. Yo no puedo decir nada a las personas. Usted quiere celebrar la Pascua, celebre la Pascua. No le puedo decir que usted es un inmaduro. Ahora, cuando usted va creciendo en el Señor, por eso Pablo dice, recibir al débil en la fe. Cuando usted va creciendo en el Señor, se da cuenta que nuestra Pascua ya fue crucificada, que es Cristo. Y usted puede celebrar esa Pascua todos los días en su casa si quiere, y en la congregación cuando comemos del pan y de la copa. Romanos 14:3, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tenemos esa tendencia de creer que tenemos una fe superior, y a eso hay que morir. ¿Cuál es la evidencia de mi madurez? A ver, evidencia de mi madurez es la ausencia de juicio y menosprecio hacia los más débiles. Cuando una persona está menospreciando a alguien porque es más inmaduro, porque es más niño en la fe, es una persona que no está mostrando madurez. La evidencia de mi madurez es la abundancia de gracia con la que yo camino todos los días. Eso muestra mi madurez, mi gracia. Si tengo gracia, y entiéndase esto no como libertinaje ni permitir el pecado, porque estamos haciendo diferencia entre lo que es pecado y lo que son temas que pueden ser doctrinales, de prácticas. No tiene nada que ver con la ley moral, tiene que ver con la ley ritual que traían los judíos. Segunda de Pedro 3:18, dice Pedro, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué hay que crecer? En la gracia. ¿En qué hay que crecer? En el conocimiento. Usted crezca en eso. No, porque yo tengo que estudiar mucho. No, eso es bueno. Pero si no se crece en amor, Pablo, ya lo vamos a leer, Pablo dice, si tuviera todos los misterios y no tengo amor, no me sirve de nada. Entonces no me sirve de nada conocer todos los misterios y no tener amor para con los hermanos. Fíjese que el Señor Jesucristo caminó de esta manera, aunque algunos dicen que en los originales no está este pasaje, pero Juan 8:10 dice, besándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. ¿Se acuerda de la mujer que había sido atrapada en adulterio? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso fue gracia. ¿Qué querían hacer los otros? Apedrearla. Esa es la diferencia entre un legalista y en una persona que está lleno de gracia y verdad como estaba lleno el Señor Jesús. Y ese tiene que ser el espíritu entre nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Porque a veces se confunde con el tema del pecado. ¿Se puede corregir en la iglesia? ¿Se puede exhortar? ¿Se puede amonestar? Claro que sí. Gálatas 6:1. Hermanos, dice Pablo a los Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjese cómo trabaja un espiritual, restauradle con espíritu de mansedumbre, no a los gritos, no con odio. ¿Cómo se restaura la persona que está en pecado? Con espíritu de mansedumbre, con espíritu de restauración, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muchas veces nosotros fuimos tentados porque nosotros fuimos condenatorios con otras personas. Y cuando usted y yo andamos con el dedo acusador, que aquel es esto, aquel es lo otro, aquel es esto, aquel no sabe, este es más inmaduro, este no sabe, ¿ahí qué pasa? Empezamos a ser tentados nosotros y nos debilitamos nosotros. Y después, ¿por qué yo ando debilitado? Por eso, Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cómo es? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo lo contrario es
Es como que estamos acá todos construyendo una pared y viene el legalista y te está tirando los ladrillos que vos acabas de poner. Lo mismo. Eso es ser un legalista y no saber que tenemos una encomienda del Señor, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando yo entiendo algo de las Escrituras, y yo agarro, eso es un síntoma de los inmaduros. Entiendo algo de la Escritura y ya se lo quiero imponer a todo el mundo. No, porque ustedes no lo entienden, porque yo lo entendí y usted no lo entiende. Entonces se lo queremos imponer a otros. O idolatran a otros hombres mundialmente conocidos y te quieren imponer lo que dijo ese otro hombre. Nosotros no podemos vivir de esa manera, hermanos. Nosotros tenemos un tiempo de crecimiento, un tiempo de madurez. Esta iglesia va creciendo en un proceso. No podemos hacer como hizo el de Matri, que le metieron un cable y le bajaron toda la información de una. No lo podemos hacer. Las iglesias tienen sus procesos de crecimiento y de madurez. Y todos tenemos que tener paciencia y soportarnos unos a otros. Hoy con las redes sociales es tremendo lo que pasa. Porque te aparece la gente y esto dice tal predicador. ¿Y usted por qué no lo enseña? Tenemos nuestros procesos y nuestros tiempos. Su pastor tiene sus procesos de madurez también. El pastor no es el que sabe todo. Dice 1 Corintios 13:2, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal que trasladase los montes, y no tengo amor, no soy nada. Esto no se trata de discutir, sino de amarnos. ¿Cómo debemos reaccionar? Porque también tenemos que saber reaccionar cuando vienen las personas. 2 Timoteo 2:25, está todo en la Biblia, amados, está todo en la Escritura. ¿Cómo debemos vivir? Está aquí. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Va a haber inmaduros que se van a oponer a nuestro crecimiento. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El Evangelio siempre tuvo oposición. El Evangelio siempre tuvo gente que dijo no, y van a tratar de poner palos en la rueda para que no se avance. Eso es la carne, pero con mansedumbre debemos corregir a los que se oponen, dice el Señor. Hay personas que no les importa, que por una doctrina son capaces de cortar su comunión con la iglesia, con sus pastores y con sus hermanos, por un tema doctrinal. Eso tenemos que cuidarnos. Comúnmente estos hermanos buscan la iglesia perfecta. No se puede encontrar la iglesia perfecta, porque si la encuentra se va a meter usted y la va a arruinar. Entonces no existe la iglesia perfecta, el pastor perfecto, los hermanos perfectos, no existen. Tenemos que orar y ser pacientes. Fíjese, ni yo y Laura pensamos 100% igual, ni los esposos pensamos 100% igual. Ella tiene algunas posturas, yo tengo otras. Imagínense, ¿nos separamos? No. Por supuesto que va a haber una gran discusión si ella cree que la salvación es por obra y yo creo que es por fe. Por supuesto que eso hay que discutirlo. Ahora, porque hace a la salvación. Y en muchos casos, las personas que se enojan por una doctrina tienen razón. Porque no siempre están equivocadas las personas que contradicen o que se oponen a algo. Tienen razón. Pero yo tengo que entender que el que predica es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ir llevando a una madurez como iglesia. Ya no estoy hablando tu vida individual. Estoy hablando de nuestra vida como iglesia. Nos va a ir llevando hacia una madurez. Y hay procesos y hay cosas que se van a enseñar más adelante. Hay cosas que ya las tenemos que enseñar ahora. Porque el que predica es el Espíritu Santo. Nunca se olvide de eso. Tenga paciencia. La iglesia todavía no está edificada del todo. Si no, ya estaríamos todos los brazos cruzados y ya hubiera venido el Señor. Pero estamos edificando. Estamos edificando. Pablo le dice esto a todo el mundo. A Tito 3:2. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tremendo. Ahora, el tema de corregir, ¿se puede exhortar? Claro que sí. ¿Se puede corregir? Claro que sí, pero hay una forma y un espíritu para hacerlo. Porque tampoco estamos diciendo que nadie puede corregir a nadie. Si usted tiene una luz en algo y usted piensa que el hermano, usted le tiene que compartir eso que usted vio, hágalo. El tema es que muchas veces no sabemos cómo se hace. Pedro lo dice en 1 de Pedro 3:15. Y acá nos empieza a hablar de esto. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ese es el espíritu para corregir al que está equivocado en una doctrina. Con mansedumbre y con reverencia. Mire, los que más van a recibir los ataques en las iglesias es el liderazgo. Porque la equivocación de un pastor es más visible
que la suya, porque yo me toca hablar todos los domingos. Entonces, si yo me equivoco de algo, se va a notar. Si estoy errado en algo, se va a notar más fácil. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? ¿No me corrijan? No estoy diciendo no me corrijan, yo soy el pastor, a mí nadie me dice nada. No estoy diciendo eso. Acá estoy diciendo que tenemos que utilizar los medios y las formas apostólicas y del nuevo pacto que nos enseña el Evangelio. ¿Cómo tiene que ser? Con mansedumbre y reverencia. No sé si lo tengo más adelante, pero dice, a los ancianos, exhórtalos como a padres. O sea, se puede exhortar a ancianos son pastores. ¿Se puede exhortar a un pastor? Sí, como a tu padre. Lo tienes que respetar y tienes que ir y corregirlo si lo tienes que corregir. Pero tienes que hacerlo con un espíritu correcto. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Va a suceder con tus hijos. Usted tiene hijos, debemos disciplinarlos, corregirlos, reconvenirlos, pero tu hijo nunca puede verte los ojos llenos de odio. Yo siempre le digo eso a los padres, a pesar de que no tengo hijos. Si vas a retar a tu hijo, que tu hijo no te vea los ojos llenos de odio y de enojo. Corregirlos en un buen espíritu, con un espíritu de mansedumbre. Porque a veces los padres o las personas corrigen o corregimos con odio. No se puede corregir con odio, porque el niño lo ve. Y la persona ve cuando usted tiene odio o enojo en su corazón. Lo mismo pasa en la iglesia. Tenemos que tener un carácter ya tratado para exhortar. Exhortar esto, dice que es un don. No todo el mundo puede exhortar, porque hay gente que no tiene el carácter tratado para exhortar. Entonces cuando detecta el error, se enoja y sale con los tapones de punta a corregir, pero no lo está haciendo en el espíritu correcto a pesar de que tiene razón. Entonces ahí donde nosotros tenemos que ver quiénes son los que ya pueden exhortar. Personas que ya no se enojan cuando ven el error de un hermano o de un pastor o de un hijo o de un miembro. Esto es muy sano para nosotros, es muy sano porque así nosotros tenemos que vivir. Acá lo tengo el versículo, mire, primera de Timoteo 5 del 1 al 2. Dice, no reprendas al anciano, es decir, no reprendas al pastor, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Cómo usted se va a conducir con los hermanos? Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recuerde y nunca se olvide de que lo que cumple la ley es el amor más que la doctrina. No caigamos en el error del judaísmo. Yo sé que hay hermanos preciosos, hermanos en todo el mundo, preciosos, piadosos, que tienen algunas doctrinas equivocadas. Yo he escuchado predicadores muy conocidos que yo escuchándolo, para mí está equivocada su doctrina, pero yo no puedo decir que se vaya al infierno, que es un hereje. Tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros escuchamos muchos referentes que no están de acuerdo entre ellos, pero son cuestiones secundarias, terciarias. Hay algunos que son amilenialistas, otros son premilenialistas. ¿Podemos decir que son herejes por eso? No. Uno cree que el Señor viene antes del milenio, otro cree que viene después. Hermanos, no podemos pelearnos por esas cosas. Y Pablo cierra diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? 14:10. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto ya nos tendría que dar temor. Esto nos tendría que dar temor de cómo nosotros nos conducimos en el cuerpo de Cristo, cómo tratamos a la gente. Ni hablar con los que no conocen al Señor, respételos. Pero hoy nos dedicamos a esto, a lo que pasa dentro de la congregación local. Todos nosotros, termina Pablo diciendo, vamos a rendir cuenta ante el tribunal de Cristo. Por cada una de estas cosas que muchos piensan que son pequeñitas. Bueno, yo discutí porque no estaba de acuerdo con una doctrina. No, esas cosas no son pequeñitas para el Señor. Mucha gente ha perdido su ánimo por gente que la trató mal, por gente que le dijo que era un hereje, que era un inmaduro, que los trataron mal. Esa gente perdió su ánimo, se vino abajo, no se quería congregar. Y el Señor dice, yo soy vengador de todas estas cosas. Muchos van a ser reprendidos duramente ese día. ¿Y será por qué? Por no haber amado o por haber procedido sin amor
frente a la debilidad de nuestros hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, otra vez, restaurarle con espíritu de mansedumbre. El 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo se cumple la ley de Cristo? Llevando las cargas los unos de los otros. ¿Cuál será la carga de mi hermano? Ahí lo ayudo, no está entendiendo, lo ayudo, no lo juzgo, no trato de yo utilizarlo para pisar y sentirme más espiritual. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y lo que sigue al final sea malo. Algunos piensan que solo hay recompensas. Yo soy de los que no creen que solo hay recompensas, también hay castigo. Entonces dice, van a recibir lo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que también vamos a recibir cosas malas por haber hecho mal mientras estuvimos en el cuerpo aquí en la tierra. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos fresco. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, mi hermano, si usted exhorta, exhorte para la gloria de Dios, no para su gloria. Que no sea una exhortación para yo sentirme que yo sé mucho. Que no sea para yo sentirme que tengo autoridad. No, eso ya cuando vamos madurando lo tenemos que ir dejando. Algunos predicaban por contienda, dice Pablo. Estaban los que predicaban el evangelio, estaban los otros que predicaban para competirle a Pablo. ¿Cuál es la motivación de por qué predicamos? Eso nos tenemos que preguntar. ¿Y con qué vamos a terminar? Con Romanos 14, porque aquí viene el final, Romanos 14:13. Así que, esta es la conclusión. Así que, dice Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es una decisión que tienes que tomar. Es una decisión que tomamos todos. No ser de tropiezo para mi hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que si usted piensa que tomarse un vasito de vino es pecado, no lo tome, porque usted está pecando contra su propia conciencia, por más que otro lo haga. Si usted piensa que hay que guardar el día sábado o el domingo y usted no lo guarda, usted está pecando contra su conciencia. Por eso, cuando la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, eso es lo que pasa con los maduros. Los que van madurando ya no tienen problema de conciencia, si es el sábado, si es el domingo, si es la Pascua, si es... Hermanos, a libertad nos ha llamado el Señor en cuestiones rituales. No estoy hablando de pecado aquí, estoy hablando de cuestiones rituales. Así que si alguno quiere tener un lavamiento y hacer su misbah en sus casas y lavarse, hágalo. Pero sepa que eso no afecta a nada y que eso no le va a cambiar su santidad ni nada. Pero si por causa de la comida, y sobre todo por la comida, era el problema ahí en Roma, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. ¿Cuántos han dicho yo quiero agradarte, Señor? Bueno, en esto sirve al Señor. Por más que usted se sepa todos los misterios de la Biblia, agrade al Señor en esto, de esta manera. Dice, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, fíjese, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Eso tiene que ser nuestra prioridad. ¿Tienes tu fe? ¿Has entendido algo? ¿No tomas vino? ¿Te comportas bien? ¿Sabes? ¿Tienes buena conducta en tu vida? Está buenísimo. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, no para mostrarle a los otros.
Tené esa fe delante del Señor, no para mostrarle a los demás que eres más santo. ¿Sabés por qué sos santo y podés vivir en santidad? Por la gracia de Dios. Porque Dios llega a sacarte su gracia. Te empezás a revolcar en el pecado como un marrano. Entonces el Señor es el que nos sostiene por su gracia. Nadie es digno de decir a este porque es un pecador. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir que este es un pecador asqueroso? Yo no puedo decir eso de una persona. Ahora, eso no se debe confundir en que en una iglesia exhortamos, hermanos, estás en adulterio, estás en fornicación, te llamamos al orden, hay reprimenda en las iglesias, todo eso está. Es parte, pero no es parte de todos los santos, es parte del grupo gobernante de una iglesia, de los ancianos. Cuando Pedro o Pablo se reunía con los ancianos, los pastores de una iglesia, y tomaban decisiones, y decían, ¿qué vamos a hacer con el adúltero? Tomaban decisiones. No es que, ay, no lo juzguen, no, eso, ahí no se aplica. No juzguéis para que no seáis juzgados, ahí no aplica. Pero acá estamos hablando del legalismo y de cómo nosotros debemos enfrentar las situaciones de la iglesia. Entonces, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Así que si usted tiene algún ruido en su conciencia, mejor no lo haga. Si para usted está mal, no lo haga. Hasta que el crecimiento y la voluntad del Señor le muestre si usted puede seguir o no. Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.